Bienvenidos. Hay mucho que decir respecto al caso, ¿no? Sí, básicamente habíamos mantenido la confianza en la justicia, como decía la gobernadora al inicio de su gobierno, que iba a ser justicia y iba a ser todo dentro de los marcos legales. Sin embargo, hemos visto que es todo lo opuesto. Por parte de la autoridad, ¿no? Por parte de la autoridad. Es la autoridad judicial. Tanto la judicial como la procuraduría. Ahora fiscalía. Desde un principio el proceso empezó viciado. De un solo acto hicieron 2 juicios. Luis Arístides tiene 2 casos, uno en el quinto y otro en el segundo, siendo que de eso nomás era un solo acto. Dentro de las cosas que han sido irregulares desde un principio, y no las voy a mencionar todas, sino voy a ser breve, es desde un principio los testigos que presentó la fiscalía no existieron, los domicilios no correspondían, y todo eso fue constatado por los jueces. Todas esas irregularidades fueron constatadas, sin embargo no han sido tomadas como tal. ¿El juez no ha considerado estas pruebas que ha presentado la defensa de Luis? Sí, no las ha considerado. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Sin embargo, ellos las constataron, porque el juez tuvo que ir a ver los domicilios, etcétera, etcétera. Y aún así no forman parte importante dentro del expediente. Para ellos no es trascendente eso. Se comprobó que a Luis, por medio de videos, que las procuradurías aceptó que eran legales, se comprobó que a Luis no lo detuvieron donde ellos decían. En el estacionamiento del centro comercial se dijo oficialmente. Sí, pero no fue en la parte del centro donde ellos decían. A Luis lo pasearon y se comprobó por medio de videos de las bodegas High Hops que las personas que lo detuvieron en ese momento estuvieron también en las bodegas de High Hops, lo cual es incongruente. Hay videos de High Hops claro. que lo dicen. Y hay una serie de irregularidades de ese tipo desde el inicio de la detención. Hace 6 meses que ya se demostró por medio de un protocolo, de una prueba pericial, por peritos, llamada Protocolo de Estambul, que Luis Arístides, lo voy a leer. Sí, claro. Que existen evidencias, en la conclusión dice, existen evidencias suficientes para afirmar que fue torturado, maltratado, humillado y denigrado por fuerzas policiales y judiciales del Estado. Este es el documento oficial. Este está en posesión de los jueces. Lo entregamos en la Procuraduría General de la República. Fue solicitado por un tribunal colegiado, fue recomendado por un tribunal colegiado y por eso lo hicimos. A la fecha, nosotros sabemos que por ley, tanto los jueces como los ministerios públicos como la Procuraduría debe de iniciar inmediatamente una averiguación previa cuando hay una denuncia de tortura. A la fecha nadie lo ha hecho, incumpliendo con sus obligaciones. Nadie ha atendido la conclusión de esta investigación científica que comprobó que Luis Arístides fue víctima de tortura por parte de las autoridades policiales. Así es. Otro de los... Ese es otro de los problemas que se han presentado. Otra de las cosas que hemos tenido, y es muy recurrente, que es sucede muchas veces, se le ha negado a Luis Arístides el derecho a estar presente en las audiencias. ¿Cómo? No lo convocan, no le habla. Él está dentro. ¿Quiénes están en la audiencia? ¿La autoridad, el fiscal y el fiscal, juez? Los jueces, los testigos? Él está siendo juzgado por el sistema antiguo, ¿no? Sí, pero no ha sido llamado a las audiencias, con lo cual lo pone en desventaja. Claro, y lo deja indefenso. Completamente. Y sin embargo los jueces no lo llaman. No lo llaman, pues estando preso, lo lógico es que lo llamen y no han... No lo encuentran, le dicen. No, simplemente no lo llaman. Recientemente la gota que derramó el vaso. Nosotros habíamos tenido una actitud de confianza hacia las palabras de la gobernadora de que iba a hacer justicia, bla, bla, bla. Pero la gota que derramó el vaso fue que el delito de tráfico de dinero en Sonora no es grave. Así es. Sin embargo, el juez Gustavo Llinas afirmaba que sí era grave. Y eso hizo que nos tuviéramos que ir a un amparo
que resolvió recientemente un colegiado, en donde le ordena, le dice que el delito no es grave y que Luis Arístides tiene derecho a salir bajo fianza, a seguirse defendiendo. Así es. Sin embargo, el licenciado Ginas decía que era grave y hacía una interpretación de la ley. Es un documento muy largo. Nada más con el propósito de mantenerlo ahí. Que es la actitud que hemos sentido que siguen. Nosotros nos preguntamos por qué esa hazaña de parte de la Procuraduría de estar obstaculizando esto, nomás para tenerlo encerrado, cuando él tiene el derecho a defenderse estando bajo fianza. Entonces lo último fue que un colegiado le dice al juez, segundo, que le concede la libertad bajo fianza. El juez lo que hace es simular que le da la fianza, pero no lo libera. ¿Cómo hizo eso? Nos avisan a las 3 de la tarde, 2:30 de la tarde. ¿De qué día? Del día 7 de septiembre. De agosto. 7 de agosto. Que el juez fijó una fianza y que nos está ordenando, no le dio la oportunidad de escoger, le está ordenando que lo haga a través de una afianzadora. Cuando el detenido tiene la obligación de escoger de qué forma. Claro. No, él le fija una afianzadora. Conseguimos la fianza, el billete de la fianza, lo entregamos después como a las 4 de la tarde y ya para ese entonces el juez dice, lo voy a recibir, pero ya no le voy a conceder la libertad bajo fianza. ¿Por qué? Porque dice, el Ministerio Público acaba de meter una queja donde dice que Luis es una persona peligrosa, que peligrosa, representa un peligro para la sociedad y que además dice, tiene otro proceso que es el de las drogas, que no ha terminado, pero por el proceso de las drogas ya tiene ya puede salir bajo fianza. Okay. Entonces, y esta lo presenta después de las horas de trabajo. Lo hacen en 55 minutos aproximadamente. El Ministerio Público reacciona en 55 minutos para presentar otro documento. Así es. Totalmente fuera de trabajo. Y en vez de recibirlo en la oficialía de partes, lo recibe directa, lo está esperando el juez en su oficina. Sí, así como cuando le roban el carro, así atienden también. Sí. Y entonces todos estos, nosotros pusimos una queja ante la PGR. Muy bien. Porque esto es un delito, lo que acaba de cometer el juez. Sin embargo, la PGR nos acaba de mandar, la queja a la Procuraduría General del Estado. Para que esté bajo enterada. Sí, no, para que la Procuraduría tome cartas en el asunto. Ah, perfecto. O sea, va a ser juez y parte. Me permite, este es el documento que la Procuraduría General de la República le envía a Carlos Castillo Ortega, vicefiscal de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, y dice, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 y 102, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 50 fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 20 fracción 1, 27 y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 180, 193, 205 del Código Penal del Estado de Sonora, primero y cuarto fracción 1, inciso A de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y 102 y 103 fracción octava de su reglamento, por medio del presente remite usted original del expediente NA/son/HSO/0003481/2017, lo anterior a efecto de que en el ámbito de sus facultades y atribuciones y considerando procedente ordene al fiscal que corresponda continúe conociendo de los hechos denunciados y en su oportuna resuelva conforme a derecho, proceda en virtud de que esta representación social de la Federación es incompetente para imponerse de la misma razón del fuero. Sin otro particular, le reitero mi más atenta y distinguida consideración, atentamente, agente del Ministerio Público de la Federación, bla, 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 Irma Lorena Sánchez Morales. En pocas palabras les manda a decir, ahí les mando este documento que tiene que ver con estos casos, con estos hechos, y pues para que estén enterados, porque a mí no me toca, ¿no? ¿Eso fue lo que pasó? Tardamos 3 semanas en conseguir este documento, porque nadie lo encontraba. Y mi pregunta es, bueno, pues se lo mandó a la persona, va a ser juez y parte esta Procuraduría en este caso,
lo cual no tiene sentido. Y la otra pregunta que yo hago es, ¿irán a tardar 55 minutos en atenderlo o van a tardar Pues, indefinidamente y lo van a andar escondiendo como han estado actuando? tenemos en Sonora entonces, en este caso estamos ante una situación que no solamente es jurídica, es también política, si están conscientes de esa realidad. Es bien importante el tema. Ni yo, ni mi familia somos políticos. Somos gente de trabajo. Ujú. Y Luis Arístides menos. Hemos trabajado en los ranchos o nos dedicamos al ganado. La gente nos conoce. Estas personas yo creo que creían que tenía mucha información porque era el médico que cuidaba las vacas de los padres, los ranchos de los padres. No Pozo Nuevo, como ellos dicen, sino otros ranchos que tenía la familia Padres, que tiene la familia Padres. Que fue el error de Arístides de relacionarse con Padres, según lo que leí en su carta, ¿no? Pues sí, desgraciadamente le sucedió, pero el trabajar con un político ahora es tan peligroso como trabajar Sí, es la lección. con un narcotraficante. La gran lección, claro. Eso es lo que hemos aprendido hoy. Definitivamente. Nunca hemos sido políticos, no estamos relacionados políticamente con nadie. Ujú. Nos dedicamos a nuestro trabajo y nos llama la hazaña por la que tienen detenido a Luis Arístides. Vemos que otras personas han salido, sin embargo, a él lo siguen teniendo ahí y lo siguen fastidiando. ¿Cómo, nomás porque es importante aclararlo, cómo sacaron adelante el tema de las drogas? ¿O cómo ha salido ese tema? El tema de las drogas, como no había testigos, no había nada, él estaba acusado por comercialización y posesión. Ujú. Logramos que un juez colegiado quitara la parte de la venta, porque no había testigos, en realidad fueron fabricados por la Procuraduría, y nada más quedó la posesión. Entonces, todos los que nos conocen saben que no somos adictos en ninguna de esas cosas, y Luis tiene una capacidad profesional y tenía un nivel económico aceptable. Ujú. No necesitamos de esas cosas, gracias a Dios. Otros lo necesitan. Y al momento todavía sigue el proceso, pero él ya podría salir bajo fianza si se hubiera sido el único proceso y si no hubieran viciado el proceso de inicio al partirlo. Entonces, el tema de las drogas avanzó en el ámbito federal, ¿no? ¿O Sí. se trató un local? No, tuvo que ser un amparo federal. A través de un amparo federal consiguen que el tema de las drogas sea o avance de otra manera. Sí. El tema aquí es el uso o de recursos de procedencia ilícita, Así es. que según el antiguo sistema o según los antiguos códigos que son los que rigen el proceso mediante el cual Luis Arístides está siendo juzgado, no lo tienen catalogado como un delito grave. No existe como grave. Es un delito, es un proceso que se debe llevar o que se puede llevar en libertad si el juez lo consiente, Sí. que es lo que el juez no ha permitido hasta hoy. Sí. Y cuando lo consiguieron, cuando lograron que una autoridad de mayor rango le diga al juez, señor juez, tiene usted que dejar a Luis Arístides que salga en libertad y que lleve su juicio en libertad, Sí. entonces la Procuraduría reacciona de nuevo, presenta otro documento en el cual Sí. pide que Luis se permanezca recluido en el centro de readaptación. Sin embargo, sí le recibieron La fianza. la fianza. Sí, simularon el acto de que habían recibido la fianza. El juez Ginas le mandó al colegiado que ya le había otorgado la fianza, La libertad. La libertad la bajo fianza. libertad bajo Ajá. fianza, Sí, ya había. Bajo caución. que ya claro. había cumplido y hasta ahí. Pero no le dice Que sigue recluido. que sigue recluido. Y, ¿Cuál es el- y el argumento es que le revocó la libertad bajo fianza, figura que no existe. O sea, el juez le revocó la libertad bajo fianza ordenada por una instancia superior. Sí, y sin embargo esa figura de revocación no existe. Va. Tenemos entonces, en este caso, una serie de hechos que combinan el actuar de dos poderes, el poder ejecutivo a través de la Procuraduría y el poder judicial a través del juez, En donde aparentemente están coludidos. cuando debiesen ser independientes. Deben trabajar, digo, para eso se inventaron los tres poderes del Estado, ¿no? No es un tema Sí. de que se le ocurra a un periodista y hablarlo. Así es.
¿Qué es lo que sigue para ustedes? ¿Qué van a hacer? Es decir, ya hicieron pública la situación, están aquí con nosotros, les agradecemos mucho, pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue para Luis? ¿Cómo está Luis ahorita? Luis está tranquilo, Ujú. está bien. Y lo que sigue es luchar por la libertad de Luis. Habíamos mantenido un perfil bajo, Sí. no habíamos recurrido a nadie Ujú. público, creyendo que esto se iba a resolver de parte del Poder Judicial adecuadamente. Pero vemos que una tras otra incurren en decisiones y a interpretaciones personales que no corresponden a lo que dice la ley. En el juicio ya se habló sobre el dinero, ya se explicó de dónde venía el dinero, explicó Luis de dónde obtuvo ese dinero. Luis fue torturado, aquí está el documento, lo vuelvo a exhibir, Ajá, para obtener una declaración ajá, hecha a modo ajá. y él no traía esas cantidades de dinero. Luis no traía el dinero que informó la antigua procuraduría que Así traía en es, una hielera. así es, hablan de 3,5 millones. Luis ahí había ido a recoger una raya de los campos, Sí, claro. Sí, sí, sí. Era diciembre Se paga en efectivo. y no era una cantidad así exagerada. Por lo que vemos, todo esto fue planeado para detenerlo porque consideraban que tenía mucha información de los padres, pero sin embargo él nunca estuvo ni ha estado en el gobierno ni ha pues manejado recursos del gobierno ni nada por el estilo. Ellos creían, yo creo que tenía mucha información y que iba a ser una... Sí, iba a generar una posibilidad de más detenciones. Así cosas, es. ¿no? Luis, ¿cuál era la función de Luis en... Él se encargaba... ¿Qué servicio le prestaba a Luis? Él manejaba el ganado, tenían 2 o 3 atos, o tienen 2 o 3 atos de ganado. Todavía los tienen los señores, ¿no? Sí. Mm. Y se encargaba de una huerta de chiltepines en la zona del río Sonora, en Aconchi, en una zona de esas. Era su función, nada más, un administrador. Era un administrador de un campo de los padres, pues, ¿no? Así es. Entonces él tenía que pagarle a los empleados. Y a él le mandaron, un superior le dice, oye, ve y recoge la nómina, Ujú. y pues ve, paga. ¿Dónde realmente detuvieron a Luis Arístides según la investigación que se presentó al juez? Según ellos, lo detuvieron enfrente del Carl Juniors de Soriana, que Ajá. está en Bachoco. Esa fue la información oficial. Esa es la información. Ya los videos de Carl Juniors le fueron proporcionados a la Procuraduría, a los jueces. Se geolocalizó el punto donde la Procuraduría dice que lo detuvieron y no aparecen en el video. En ningún momento aparece en el video. Y ellos dicen que lo detuvieron 1 hora, lo cual no coincide tampoco. Con base en esos elementos se incluyen en esta investigación Sí. y se logra concluir que Luis Arístides fue torturado. Sí, así es. Y luego lo detuvieron 3 días. Tardamos 3 días en poderlo ver. No nos dejaron verlo. Lo tuvieron recluido, lo sacaban de una sala, lo metían en otra, lo interrogaban, etcétera. Es lo que nos dice. Ujú. Pero no pudimos verlo durante 3 días. No tuvo un defensor. Tenemos capacidad para pagar un defensor privado. Sin embargo, no lo dejaron tener un defensor privado. Lo privaron de todas sus libertades desde un principio. El antiguo sistema de justicia sí era, completamente. Y Así sigue operaba. siendo, y el actual sigue siendo. Sí, ahora se opera igual. El tema es, el tema aquí este tema es muy importante porque ponen en el ámbito público una serie de situaciones que se habían quedado solamente dentro de un juicio y que los sonorenses no habíamos tenido acceso a tanto detalle que había sido presentado por la defensa de Luis Arístides. Y creo yo que este tema aquí trae a colación, lógicamente, o tendríamos que ver también la contraparte sobre esta información que ustedes que ustedes nos comparten. ¿Han recibido hoy una respuesta de ese documento que le enviaron a la gobernadora? No hasta la fecha. El documento lo entregamos hace 3 semanas en la casa de la gobernadora y decidimos hacerlo público porque no tuvimos respuesta La carta. a la carta. Sí, sí. No les han dado cita todavía. No nos han dado cita, no nada, pero esperamos que alguna vez nos escuche, señora, porque la gente que maneja la Procuraduría no le está haciendo correcta, no le está mandando información, por eso le solicitamos que nos escuche. Una carta y la solicitud hecha a través de
la transmisión del Proyecto Puente. Quisiéramos pedirles de favor, porque en este caso es importante exponer la contraparte de esto que ustedes exponen. Y lo tenemos que hacer periodísticamente, es obligación, Sí. presentar las dos partes de los hechos. Les quisiéramos pedir, se los pido si gustan, no es obligación, que se queden con nosotros en lo que sigue. Si les parece, quedarse aquí, incluso con toda la libertad de participar. No queremos hacer un juicio sumario, ni mucho menos, pero el tema es trascendente, es un tema de gran peso político. No es fácil así abordarlo solamente con un lado, entonces es importante escuchar la contraparte de estos señalamientos que ya se hicieron en el juzgado. Es importante aclarar que esto no lo están diciendo ante las cámaras de Proyecto Puente nomás, sino que ya están frente a un juez y que ahora tenemos que ver también cuál es la explicación que nos da la autoridad. Sí los invito a que sigan con nosotros, sí que aquí, sí nos permiten. Sí. ¿Sí les parece? ¿Sí les parece? ¿Puedo invitar a mi abogado? ¿Puede invitar al abogado? Claro, por supuesto, por supuesto. Espero ahí afuera. Sí, por supuesto. Estamos en corte. ¿Vamos a corte? Estamos. No. Bueno, yo creo que la invitación es a que siga esta transmisión, a que siga al pendiente de esta información que le estamos presentando. Es un seguimiento. Ayer nosotros leímos la carta que le hicieron llegar a la gobernadora los padres de Luis Arístides, en la que le piden una audiencia para exponerle irregularidades que ellos ya han expuesto ante los juzgados, y ahora vienen a los estudios de Proyecto Puente a exponer también cada uno de estos detalles que podrían exponer la gobernadora. Escuchamos a los padres de Luis Arístides. Creo que ahora es importante también. ¿Sí? Un ligero comentario. Claro. Darle la oportunidad a la Procuraduría. La Comisión de Derechos Humanos del Estado presentamos el documento del Protocolo de Estambul. Tenemos 6 meses que se presentó y no nos ha atendido. El señor de Derechos Humanos. No sé si al menos el licenciado que le toca recibir, sí, no nos ha atendido. Es que no sé si Derechos Humanos. Bueno, Derechos Humanos, ese sería otro tema de investigación periodística. Bueno, vamos a un corte para acomodarnos aquí en el estudio. Lo invitamos a que siga con nosotros. Tenemos mucha información. La verdad es que este tema es de gran trascendencia estatal, así que lo está viendo usted a través de la señal de Proyecto Puente que se genera hasta el momento. Vamos a hacer rápido un resumen de lo que platicamos con el señor Luis Arístides López Bustamante. Él es papá de Luis Arístides López Moreno, quien se encuentra actualmente en el Cerezo bajo un juicio, y él nos expone o amplía la información que ayer le explicábamos a usted en la lectura de esta carta que le hacen llegar a la gobernadora. Expuso ante las cámaras de Proyecto Puente una investigación que se realiza en la que se demuestra que Luis Arístides fue víctima de tortura. Él asegura que se le ha expuesto al juez que Luis Arístides no fue detenido, donde la Procuraduría en aquel entonces informó que fue detenido, que estuvo tiempo retenido, que no le fue permitido ver a su defensa, y toda esta información la ampliamos esta mañana y le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros. La verdad, esta situación, no crea usted que es tan fácil hacer esto públicamente, pero también queremos agradecerle a las autoridades que están aquí con nosotros, porque es importante que, así como la exposición pública de la queja se hace, la respuesta sea pública y también inmediata. Así que muchas gracias, les agradecemos mucho a Juan de Dios Godoy Rentería, director de averiguaciones previas, y Sergio Ruiz, director de procesos. Bienvenidos, muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, esta situación tiene no solamente una connotación jurídica, sino también política. No podemos ausentarnos del tema político. Sin embargo, vamos a tratar de ser lo más técnicos en una primera etapa. ¿Qué pasa? El señalamiento sobre la detención de Luis Arístides. Hay dos versiones entonces, la que nos comparte la Procuraduría en 2015 y la que hoy conocemos. ¿Qué pasó? Bueno, no hay distintas realidades, ¿no? Estamos hablando de un tema exclusivamente jurídico. Lo que está en el expediente es lo que existe y lo válido. Hablar de una connotación de tipo político pues no cabe en esta situación. Todo está basado en evidencias y en declaraciones del propio Arístides, ¿no? Yo ahorita en este momento traigo conmigo algunas constancias que conforman el expediente, y quiero recalcar, ser muy preciso en esa situación. Situaciones políticas no están mezcladas aquí. Estamos hablando de cuestiones jurídicas en un debate en los tribunales con el abogado.
que no es el lugar para estarlo debatiendo. Nosotros acudimos porque en la carta que publican, hacen unas manifestaciones, nos hacen cuestionamientos a nosotros ya directamente, y nos dicen por qué estamos empeñados en mantener a su hijo en prisión. Entonces ya se dirige hacia nosotros la pregunta, y nosotros ya como fiscalía y como órgano autónomo no estamos dependiendo de una orden que se nos haya dado desde el punto de vista político. Pues, estamos compareciendo aquí como servidores públicos de una institución a defender nuestra postura como institución únicamente. Hasta ahí es el margen que tenemos nosotros. Hicimos un análisis, en lo particular también, respecto del contenido de la carta que les redactó el abogado, porque esto debe estar hecho por un abogado, tiene matices de tipo jurídico, no son propios del señor Arístides. Hay situaciones aquí que no son hechos propios, por lo cual no voy a entrar al análisis de los mismos. Pero ya lo hizo. Pero resalté ciertos detalles aquí en los cuales, por ejemplo, habla en uno de los primeros renglones, dice, desafortunadamente por una jugada extraña del destino. No es una cuestión del destino, señor Arístides, ya él habla en su propia declaración de una relación de años con estos señores, y habla también de que no era un veterinario cuidavacas, como usted lo acaba de mencionar. Era una labor de administración, era una labor de manejo de dineros. Él habla de que esta situación como en la que fue sorprendido no fue la única, no fue un caso aislado. Él habla de 5 o 6 ocasiones en donde transportó dinero de un lado al otro. Que eso propiamente no es un delito. Pues es cuando es una cantidad desproporcionada para una persona que no tiene el recurso. ¿Y cuánto es una cantidad desproporcionada para una persona? Cuando no puede justificar que tiene una procedencia lícita. ¿Y ustedes como autoridad demostraron que ese recurso que él traía no le correspondía a él? El delito por el que se le acusa es operaciones con recursos de procedencia ilícita. Así es. Él tiene un cierto estándar de vida y un estatus que no le permite alcanzar. ¿Cómo se demuestra eso? ¿Cómo se demuestra científica y jurídicamente ese hecho? Bueno, hay situaciones. En primer lugar están las manifestaciones de él, en el sentido de que por varias ocasiones estuvo realizando el transporte de ese dinero. Pero pues su chamba, pues, ¿no? Digo, ayer asaltaron a un empleado de gasolinera. Sí, pero déjeme culminar. En este sentido, o sea, cuando él refiere, él tiene realmente información, como dice el señor, cuando empiezan a auditar a los señores padres, empiezan el dinero a tratar de moverlo, efectivamente. Entonces, para que las autoridades hacendarias no detecten ese tipo de movimientos y abran una investigación, entonces ellos triangulan. Esa es la explicación que Arístides nos dio en su momento. Yo estoy autorizado para declarar en ese sentido porque yo supervisé la investigación. Claro. Yo no estoy firmando estas actas que él levantó, pero yo estuve presente en el momento en que se desahogó eso. Entonces, él dice, tenían necesidad de triangular, pasaban de una cuenta y transferían el dinero a X persona, así lo menciona textual, a X persona, pero le digo, hay información que él tiene todavía. Entonces, de ahí la persona retiraba el dinero y luego se los devolvía. Se los devolvía de esa manera, empaquetado en hieleras. Y él admite que en diversas ocasiones hizo el transporte de ese dinero de un sitio a guardarlo en otro. Ahí, cuando fue sorprendido ahí, fue en uno de esos eventos, el último de esos eventos. Y refiere que ese dinero era de los señores padres,
del exgobernador y sus dos hermanos. Producto perdón por favor, eso es lo que está documentado en el expediente, lo que existe en el expediente, sus manifestaciones libres y sin coacción que llevó a cabo. El dinero, él habla en términos literales, en el sentido de que era dinero que se había robado, que habían robado durante la anterior administración. Uh-huh. Entonces, hay situaciones que quiero dejar muy puntualmente claras aquí. Es un hecho muy importante la situación que el señor abordó en el sentido de que su hijo fue torturado. Nosotros, yo personalmente lo acompañé durante la noche y la madrugada en las oficinas. Uh-huh. Y aquí está Arístides tomando un refresco, no se le ve que esté torturado. Aquí está apareciendo con el dinero y la hielera a un lado del dinero. Sí transportaba dinero, señor Arístides. Esta cantidad de dinero precisamente es por el delito que él está detenido. Entonces hay situaciones que se dieron ahí y siempre se llevaron a cabo conforme a derecho. Hay un tema importante que si me permite ahora más rápido, tratar de analizar aquí en este punto. Creemos que el tema de tortura es solamente físico, pero la tortura no es solamente física, hay muchos tipos de tortura. Las autoridades internacionales estiman que tener una persona en una camioneta dando vueltas sin que sea su consentimiento puede ser considerado tortura. Correcto, pero no fue el caso aquí. Okay. Aquí, por ejemplo, yo tengo un dictamen de dos psicólogos uh-huh. que fueron las personas que examinaron a Arístides precisamente el día 5 de diciembre de 2015 uh-huh. y refiere precisamente situaciones muy importantes para lo que estamos tratando aquí. Uh-huh. Él habla, por ejemplo, los psicólogos para entrar en materia tienen que tener un antecedente, por qué el individuo está ahí, cómo llegó ahí, una especie de preámbulo para ir al fondo del asunto. Y aquí les refiere el propio Arístides a los psicólogos, uh-huh. o sea, no podemos concebir que el psicólogo lo esté torturando también, pues. Estoy aquí porque ayer me detuvieron, encontraron una hielera con dinero dentro de mi carro. Yo tenía que ir a guardarla. Estos son manifestaciones libres que le hicieron a los peritos. Y al final ellos concluyen, se encuentra tranquilo y relajado al momento de la evaluación. No se encontraron indicadores que muestren coacción o algún tipo de daño psicoemocional al momento de haber rendido declaración ministerial. Eso es lo que establece el análisis de los psicólogos durante la entrevista que le hacen a Luis Arístides. Es correcto. ¿Qué es lo que dice el estudio que le hicieron o esta investigación? ¿Dónde la investigación dice que hay una situación de tortura? ¿A qué se refieren con la tortura que señala la investigación? Pues se refiere, mire, permítame porque él ya hizo uso de la voz y se refirió a ese dictamen. Él contrató a esos peritos por conducto de los abogados. Que le da la defensa. O sea, sí, de acuerdo, pero él pagó ese dictamen pericial, de modo que los peritos vayan a una persona que los está contratando que vaya a opinar en lo contrario. Pues los psicólogos de la Procuraduría pueden ser igualados igual. O sea, digo, la Constitución le da a la defensa la posibilidad de hacer esos contratos. Somos una institución de buena fe. Sí, no, está bien, no, yo no discuto eso. No podemos discutir que ejercen su derecho a presentar un dictamen como prueba. Correcto. ¿No? Entonces, sí. Eso está bien, no podemos criticarlo. Pero no lo tome como una verdad inalterable. No, el juez lo va a determinar. El juez lo va a determinar. En ese aquí es asunto de juez, ¿no? En ese contexto. Estamos analizando las dos pruebas que presentan con nosotros. Efectivamente. Hay otro tema importante y que yo quisiera también, nomás que me quede claro. A ver, díganme, ¿dónde detuvieron a Luis? ¿Dónde fue? Si las cámaras no lo vieron donde dice la fiscalía y nos informó los medios de comunicación. Pero eso es lo que le está diciendo él. ¿Por qué lo toma usted como algo de que lo que él dice así pues es? Porque hay un video. No es cierto. Hay situaciones, o sea, por ejemplo, aquí cuando habla, el juez federal ya encontró que le sembraron droga. O sea, si eso fuera, él estuviera en libertad y nosotros bueno, por ese delito específicamente ya estaría en libertad. Lo que le quiero decir que es que son opiniones del señor, son ideas tergiversadas que él tiene. Él viene, comparece aquí y tergiversa cuestiones lo que yo creo que está el señor Luis Arístides exigiendo aquí es que se ejerce el derecho a que el señor enfrente su juicio en libertad.
No estamos, yo ni siquiera estoy diciendo que Luis Arístides sea inocente o no. Correcto. Aquí el asunto es, Luis Arístides está pidiendo llevar su juicio en libertad. Correcto. Por un delito que, según el antiguo sistema, pues no es un delito grave. ¿Y por qué un juez de distrito dijo que sí lo era? En un tribunal colegiado son cuestiones de criterio. Sí, claro, estoy de acuerdo. No es en un momento dado, como le dije ahorita, así, verdades inalterables, es negro o es blanco, es sí o es no. Es un juicio, pues, ¿no? En un juicio hay muchas discusiones, estoy de acuerdo, sí, claro. Así es. Eso existen las autoridades y la autoridad máxima en este caso es un colegiado, es lo que yo entiendo. Sí, pues, pero... quiero hacer algunas aclaraciones con relación a lo que usted dice. Mi educación y mi preparación, soy una persona que se ha dedicado a la investigación científica durante 40 años. Tengo la capacidad de redactar cualquier documento, no nada más ese. La gente que me conoce en México y en el mundo, porque me conocen internacionalmente, participo internacionalmente en muchos foros, saben que mi capacidad es suficiente. Otra cosa que quiero apuntar es que las declaraciones que presenta el señor fueron obtenidas bajo condiciones de tortura. Ya lo dictaminó un perito que tiene carácter internacional. Lo niego terminantemente. Y entonces, pues puede presentar las declaraciones que guste, pero todas fueron obtenidas bajo tortura. Se le tuvo 3 días detenido. Cerraron el lugar donde estaba detenido para que no lo pudiéramos visitar. Y usted le consta, porque tenemos constancias notariales de que así fue. Y entonces habla de que no nos dejaron hacer uso de los defensores nuestros, y entonces dice Suez, pues si esas no son violaciones para ustedes. ¿Cuál fue el tribunal colegiado que dijo que el delito era grave? Primer tribunal colegiado. Miren, sí quisiéramos hacer un paréntesis. Claro. Todas estas manifestaciones que hace don Luis Arístides, obviamente obedecen también a un sentimiento personal que es muy válido. Usted como padre obviamente está haciendo todas las gestiones pertinentes para que su hijo enfrente el proceso en libertad. Pero también hay que ser muy responsables en el planteamiento que se hace de la situación. En todo momento, las actuaciones en este caso han sido apegadas a derecho y con respeto a los derechos humanos. Tan es el caso que han sido objeto de análisis tanto del juez penal como un juez de distrito y tribunales colegiados, que han fallado incluso, que han emitido su fallo en ocasiones que le han beneficiado a él también, como para que se le pongan actuaciones o para efecto de que se analicen nuevamente ciertos aspectos. Han sido infinidad de amparos que ha promovido el señor. No solo ha contado con una sola opinión jurídica, ha contratado diversos abogados que le han también han contribuido también en la causa, pero también tenemos que ser muy responsables en los señalamientos que hace. Está refiriendo el señor que Luis Arístides fue torturado. Precisamente uno de los amparos fue para efecto de que se le desahogara el protocolo de Estambul. Obviamente que aquí estamos hablando de 2 procedimientos. En uno de los procedimientos específicamente ordena el juez que se le desahogue el protocolo de Estambul, y en reiteradas ocasiones peritos oficiales designados por la autoridad, exhortados para el cumplimiento de esa ejecutoria de amparo, se constituyeron con Luis Arístides, se entrevistaron con él para efecto de practicarle ese protocolo, y él rotundamente se negó las veces que fueron a visitarlo. Entonces, Luis Arístides se negó a que la Procuraduría... No fue la Procuraduría. Ajá, fue la autoridad judicial en acatamiento de una orden de las autoridades federales para practicar el protocolo de Estambul. Que eso lo hace la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? No, lo hacen peritos oficiales. Lo puede practicar la Comisión de Derechos Humanos, pero en este caso fueron los peritos que designó el tribunal. Okay. Así es, es la autoridad. Sí, sí. Pero es la autoridad, es un ente imparcial. En ese sentido, él reiteradamente se negó a que le practicaran esos. ¿Por qué? ¿Explicó el por qué? Simple me dice llanamente, no. ¿Por qué no quería? ¿Por qué no quería Luis que le practicaran?
falta de confianza. Así es. Y ya tenía ya que se había presentado el protocolo de Estambul que nosotros solicitamos, la Procuraduría, al darse cuenta, inmediatamente insistió en mandarle a hacer otros estudios a Luis Arístides. Y ya no. Ok, fueron esos estudios después de eso. Fueron secundarios, sí. No, mire, hay que hacer otro paréntesis. La carta que hoy nos ocupa únicamente se refiere a un delito, narcomenudeo. Pero también es necesario precisar que el señor fue detenido con una cantidad excesiva de dinero, 3,5 millones de pesos aproximadamente, que no es una cantidad con la cual la gente anda circulando en la calle libremente y sobre todo y menos en una hielera. Esos no son juicios de valor. Que No. le estamos agregando a la discusión pública. Es necesario hacer la precisión porque estamos hablando de dos procesos distintos. Claro. Entonces, en uno de los procesos es donde el juez ordena que le practiquen el protocolo de Estambul. En el proceso de... Así es. Y no hay ningún sospechosismo. Fue una orden del juez, no fue la Procuraduría quien promovió el protocolo de Estambul. Es un juez federal quien ordena que se le practique. No fuimos nosotros. Si usted ofreció ese protocolo de Estambul en otro procedimiento distinto a ese, fue porque obedecía a sus intereses personales con sus recursos y con sus peritos particulares. Sin embargo, en el otro proceso es la autoridad quien ordena que se le practique, totalmente aparte de la Fiscalía. Ahora, en este caso en concreto, señor, digo, si el litigio debe desarrollarse en los tribunales, no en los medios. Ahora, si nosotros vemos la cuestión de la procedencia del dinero, si ese dinero es lícito, deberán de ofrecer las pruebas correspondientes ante la autoridad. Y si la autoridad estima que se justifica la licitud de ese dinero, él va a tener su libertad. Obviamente, todo esto sigue los principios consagrados en la Constitución, en estricta observancia a los derechos humanos. Nosotros no podemos prejuzgar y no podemos emitir un juicio así, sino que es la autoridad quien lo va a decidir. Nosotros somos la parte acusadora, nosotros somos la representación social. Ahora, respecto a lo que usted señala de la hazaña, señor, con todo respeto, no es una hazaña, es un reclamo de la sociedad, es un reclamo de la gente que exige que se aclaren este tipo de situaciones, porque el origen de ese dinero se presume que no está comprobado y por ende la sociedad exige, por el dicho de él que era trabajador del señor Guillermo Padres, que está envuelto en una serie de averiguaciones, en una serie de procedimientos, Padres, incluso se encuentra, sí, así Guillermo es, Padres. Y él dice que es trabajador, por ende tiene que justificarlo. Si el dinero es lícito, que se compruebe ante la autoridad, que ofrezcan las pruebas correspondientes y no va a ser los medios ni va a ser la fiscalía quien determine si es culpable o no. Ese es el debido proceso. El señor se le ha respetado en todo momento. Aquí hay que aclarar que el señor Luis Arístides está siendo juzgado por el antiguo sistema de justicia, en donde el acusado tenía que comprobar su inocencia, ¿no? En el nuevo sistema es distinto. Entonces, de ahí también el procedimiento que se escucha hoy distinto a lo que se maneja actualmente en tema de fiscalías, ¿no? Actualmente el proceso es completamente contrario. Entonces, por eso Luis Arístides tiene que demostrar de dónde sacó ese dinero con el cual están utilizándolo como prueba para demostrar que está relacionado con el señor Padres. Es la lógica, ¿no? Relativo lo que está diciendo, porque se presume, salvo prueba en contrario, que es inocente también en el viejo sistema, hasta que haya una sentencia de un juez que lo diga así. Pero entonces, es lo lógico de este asunto, porque si me resulta más fácil entenderlo como lo comenta su compañero, porque ahí sí tiene lógica el procedimiento contra Luis Arístides. Yo quisiera hacer una intervención aquí evidentemente sí le asiste la razón aquí a los señores licenciados, o sea, estos tipos de litigios no se ventilan en los medios. Completamente. ¿No? Aquí claro. Lo que sucedió es que el señor, inconforme por no obtener la fianza, hace pública las cuestiones estas. También lo que dice el licenciado Godoy es cierto, en cuanto que la presunción de inocencia se ventila en ambos sistemas. Porque no podemos decir que en el sistema tradicional
la carga de la prueba es delincuente. O sea, la evolución del derecho llevó a que la jurisprudencia del Supremo, de la Suprema Corte estableciera que en el sistema inquisitivo también se aplique la presunción de inocencia. Aquí lo que versa, que quiero hacer hincapié, que dice, un tribunal colegiado ordenó la tortura, que se investigara sobre la tortura. Fue el primer colegiado, de que catalogó que no era delito grave, y también en otro diverso amparo catalogó que se practicara este protocolo. Es el mismo. Pero ya se había practicado por parte de la defensa en un tribunal, en el juzgado quinto penal. Okay. Donde cuando nos enteramos que el colegiado está ordenando el protocolo de Estambul, lo ofrecemos. Luis se negó, y a lo mejor el señor por desconocimiento de la ley no conoce la razón por la cual se negó, y aquí los licenciados a lo mejor tampoco. En primer lugar, se negó porque argumentamos la victimización secundaria. Esto es que la Suprema Corte y los tratados internacionales han decretado que a una persona no se le puede obligar a someterse 2 veces a un estudio que le puede revictimizar de nueva cuenta, revivir lo que... Entonces fue la negativa de Luis. Que los peritos cuando va Luis no lo entienden o no lo explican en los escritos, más que meten una promoción donde presentan, no quiso a practicarse el protocolo, pero no le explica, no quiso porque no quiere ser revictimizado secundariamente. Eso sí se les puso tanto al juez de distrito, juez local, juez de distrito, y a la Comisión de Derechos Humanos, diciendo, no me vuelvas a estudiar porque pues revivió. De hecho el perito, cuando lo practicó, recomendó que tendría que recibir terapia psicológica, ¿no? Entonces, como derivan del mismo procedimiento, la misma detención, lo lógico de nosotros es, evidentemente, si existe un protocolo, exhibirlo antes de que se propusieran los peritos por parte del juzgado. El juzgado, erróneamente, a lo mejor el licenciado Sergio no lo conoce, pero no eran peritos oficiales, son peritos que prestan sus servicios de manera particular, y creo yo que el Estado, el Supremo Tribunal de Justicia, les retribuye el dinero. ¿Cómo lo hicieron ustedes con este perito? Pues igual. Sí, realmente no cuentan, porque de hecho fue materia de debate en el juzgado, diciéndole, oye, es que los peritos no son oficiales, o sea, tienen un gran peso los peritos oficiales, evidentemente, pero no son peritos. Por otra parte, la pericial que exhibe ahorita el licenciado, evidentemente no fue hecha bajo los lineamientos del protocolo de Estambul, que el protocolo de Estambul es unos lineamientos muy exigentes, muy establecidos, que no cualquier psicólogo puede practicarlo. Entonces, el que ellos establezcan unos peritos oficiales que no tienen, porque de hecho la Procuraduría hasta la fecha, donde tengo entendido, no cuenta con especialistas capacitados en protocolo de Estambul, no tienen el estudio, una capacitación como tal, porque necesitas tenerla. Claro. Entonces, estos peritos que emiten su opinión técnica diciendo que no sufrió tortura, pues en realidad no tiene una validez jurídica, y lo deben de saber evidentemente, porque no tienen una capacitación que avale que puedan practicar el protocolo. De hecho, no fue ni practicado ni con los lineamientos del protocolo. La parte final que interesa de ese dictamen, y me llamó mucho la atención, es que evidentemente en ese dictamen se determinó por parte de esos peritos que no representa un riesgo para la sociedad, Luis. Lo dicen de manera sistemática, no literal, pero se establece en la parte de las conclusiones que no representa un riesgo. Esto lo saco a colación porque evidentemente, si es imparcial, nos conviene mucho, porque los alegatos del Ministerio Público para que se le negara la fianza que fue objeto, que el juez se la concedió, fue el argumento de que representaba un peligro para la sociedad, argumentando en primer caso que tenía un proceso previo. Proceso previo, como le digo, que evidentemente fue derivado de la misma detención. Aquí se le conoce como concurso real o ideal, ¿no? Por una falla en la investigación, o no sé qué justificante fue el actuar de la Procuraduría, la Fiscalía hoy, se dividió los procesos. Se consignó primero el de la droga, y como 10 días posterior se consignó el de dinero. Pero derivan de la misma detención. Entonces el justificante o el argumento de decir, es que Luis tiene 2 procesos y por eso no puede salir, es un poco inaudito, porque ya no hay detención. Y si estamos siendo muy garantistas en la presunción de inocencia, en que estamos acorde a la Constitución, pues no debe ser un argumento de decir, oye, es que yo tendría temor hoy en día de chocar mi vehículo, porque si ocasiono daños y lesiones, me consignan por daños, luego lesiones, y no alcanzaría fianza bajo esa premisa, ¿no? Lo cual es incongruente y que pues, no se ha visto. Esa división que se hace es lo que no entendemos, por qué se hace esa división de consignaciones, y está bien que la hayan hecho, nunca la alegamos, pero el que la quieran utilizar en contra de Luis para decirle, oye, es que te tuvimos el mismo día por 2 delitos y consignamos uno y luego el otro, y te está afectando el primero, pero ya es una detención. Entonces,
yo creo que eso es lo que duele a la familia que se actúe. No estamos diciendo que sea de mala fe ahorita por parte de la Procuraduría. Nosotros lo que vemos es que el juez valoró mal esa situación. Aunado al hecho que esa petición se recibió, evidentemente nos notifican a las 14 horas con 35 minutos del 7 de agosto de que alcanza la fianza. Posteriormente nos las condicionan que fuera una póliza que es un poco más no asequible para el procesado, porque hay que ir al banco, ya casi cierran. Sí, claro. La conseguimos, regresamos. Nuestra sorpresa es que reciben una promoción del Ministerio Público a las 15 horas con 10 minutos que ya cierran el juzgado local y se abre oficialidad de partes común. Pero esa petición del Ministerio Público no es una petición de caso urgente. El que se le revoque no es una petición de caso urgente para que el juez resuelva de plano. Aquí lo extraño es eso, que, o sea, nosotros nos estamos vinculando, orientando más al juez, porque el juez fue el que, a lo mejor el Ministerio Público pues no tiene la malicia y no hizo nada indebido. Aquí el que nosotros creemos que hizo algo indebido fue el juez. Al emitir ese recurso o esa promoción en horas inhábiles, cuando lo correcto sería haberla presentado, ¿no? Porque la fianza de Luis sí era caso urgente que dentro de las primeras... Por el tema de la libertad, ¿no? Así es. Y el Ministerio Público, pues a las 3 con 10 minutos les recibieron la promoción. Pero ese ya es sistema de juzgado definitivamente, ¿no? Así es. Sí, claro. Un comentario al margen de esta situación. Yo pienso que sí era importante darle trámite ahí y nosotros intervenir, porque la consecuencia hubiese sido, abogado, si hubiera puesto al margen de la ley Aristides, si hubiera fugado, si hubiera ido. Pues, así como usted lo manifiesta, yo también tengo mi postura, sí, o sea, en el sentido de que él pone un pie afuera del cerezo y no lo volvemos a ver. Como ha sido el caso de otros colaboradores. Que ni siquiera los hemos visto, ¿no? Así es, también. Entonces, ahora, este tema, después de todo, como dice usted, viéndole el lado bueno a las cosas, pues viene a actualizar esta situación. Sí. Con la detención del exgobernador, seguramente vamos a valorar esa situación, darle vista a la PGR con este mismo expediente, con el propósito de que también ahonde investigaciones en este sentido, porque hay situaciones interesantes ahí que tal vez a ellos les interese conocer. O sea, ¿podrían turnar el caso a la PGR también? Correcto. Así es una facultad de la Fiscalía seguir investigando, dado que está la causa abierta, y seguir investigando los delitos que sigan derivándose de estas mismas investigaciones. ¿Eso lo tenían planeado desde cuándo? No, es que eso es un deber. Pero investigar pero en esta situación, porque el señor Padres está detenido desde... No, obviamente esto es en base a un seguimiento de las investigaciones, conforme claro. Se va llegando elementos en la Fiscalía, tanto Fiscalía como PGR, se va construyendo un caso, se va construyendo un caso con los hallazgos, entrevistas claro. Y demás diligencias que se desahoguen, y es donde se puede determinar que puede derivar en la responsabilidad penal, entonces o la constitución de un nuevo delito. Por lo tanto, aquí se considera en un futuro pasar este expediente, darle vista a la Procuraduría General de la República, para que es la competente para seguir ahí con este proceso por otra serie de delitos, ¿no? Al decir darle vista no estamos hablando de turnar el caso, sino que se entere, ¿no? Así es. Que se entere de que hay una persona que puede dar más elementos para las investigaciones que llevan. Delitos de competencia federal, efectivamente. ¿La PGR podría proceder con alguna orden de aprehensión contra Luis Aristides por esto? Por ejemplo, sí. Pudiese culminar en un momento dado. Y esto que ustedes exponen hoy públicamente ante la exposición pública de la queja del papá de Luis Aristides, ¿no es así como que una especie de amenaza pública? No, de ninguna manera. Porque Padres está detenido desde hace mucho, pues digo, y Aristides desde antes que Padres. No, de hecho es en respuesta precisamente a lo que comentan ellos de que se le desarrollan dos procesos distintos. Es que pudieron haber derivado 3, 4, 5 procesos diversos en este transitar del proceso derivado de los hallazgos en las investigaciones. Entonces, hay una manifestación que usted hace en su carta que dice: desafortunadamente, por una jugada del destino, nuestro hijo Luis Aristides se vio envuelto en un asunto que tiene que ver con la familia Padres Elías. Él sabía perfectamente para quién trabajaba. No lo engañaron, no lo llevaban a la fuerza. Nunca nos imaginamos sinceramente todo lo que iba a significar para nosotros. Desgraciadamente,
La ciudadanía, la sociedad sonorense tampoco se iba a imaginar que todo esto iba a culminar de esta manera y que sus exgobernantes ahorita se encuentran prófugos, que también es un punto muy, muy importante. Si se solicitó la revocación del auto de libertad es precisamente para salvaguardar que la persona no se evada de la acción de la justicia, como ha sido el caso de los demás colaboradores. Usted mismo lo señala, señor, que fue trabajador de él. Hay varios colaboradores del exgobernador Guillermo Padres que ahorita se encuentran prófugos. ¿Y quién no nos garantiza que va a ser el mismo caso? Nosotros no podemos prejuzgar. No trabajó para Guillermo Padres, señor. Él lo manifestó, señor. Bajo tortura. No, señor. Bueno, aquí sería importante destacar que si tienen el temor, evidentemente, que se sustraiga, existen otras medidas que la ley contempla. Por eso está el 5º transitorio del Código Nacional, que implica la revisión del cambio de medida cautelar para que la prisión preventiva no sea la más, porque es la más dañina para la libertad personal, pues pueda tenerse arraigo, el brazalete que tanto denominan aquí, y otras medidas cautelares que garantizan que no se sustraiga. Otra de las cosas que dice que colaboradores del exgobernador, pues esas son situaciones ajenas, no podemos por analogía aplicársela a Luis, y más bien podríamos sacar a colación que el exgobernador se apersonó a afrontar su proceso y no huyó, o sea, se presentó él solo, como se nos hizo notorio en los medios, y se entregó para afrontar sus cargos. Estamos desviando. Sí, no, o sea, yo los hago a colación por el tema que sacaban aquí los licenciados. Y nomás con relación a la posibilidad de fuga. El gobierno boletinó a Luis y el gobierno de Estados Unidos le canceló su visa, no se va a ir. Tenemos la capacidad y tenemos la confianza de que se haga justicia. No necesita irse, ¿no? La gente del gobierno que usted representa me ha dicho, oye, vete, tú también, porque te van a perseguir. Aquí me voy a defender, aquí me voy a quedar. Yo sé que estoy en lo correcto, no tengo que andar escapándome, ni nada por el estilo. Aquí nací y aquí me voy a morir. Nomás una pregunta antes de terminar, porque ya son las 8 de la mañana y sin duda ese tema nos puede dar hasta las 10 de la mañana. Es un tema muy importante para la historia de Sonora. 2 preguntas puntuales. Una vez detenido Luis Arístides, ¿al cuánto tiempo pudo ver a su abogado? Tuvo abogados cuando rindió su declaración. Una vez detenido. Esto fue en la madrugada, no podíamos estar esperando que llegara un abogado. Que no acreditaron su personalidad. No, pero la detención de Luis Arístides no fue en la madrugada, ¿no? No, pero esta declaración es muy extensa y estamos hablando de las situaciones que se dieron ahí. La cuestión del dinero y la cuestión del estupefaciente que tenía consigo, o sea, no es una cosa que se lleva en 15 ¿La Procuraduría minutos. tiene la posibilidad de pedir la colaboración de las autoridades internacionales para limitar la salida de personas que tienen ellos en proceso, ¿no? O están acusados de algo? ¿La Procuraduría tiene solicitada la suspensión de visa para Luis Arístides? No. Yo tengo el documento donde el gobierno de Estados Unidos le cancela la visa a Luis Arístides. Pero no por instancias de nosotros. ¿Fue por solicitud de la Procuraduría? No sé quién lo solicitaría, pero... No tiene visa. No tiene visa y el documento lo puedo exigir. Somos ajenos a esa situación. Perfecto. Son hechos propios. Como dice usted, es tarde. Simplemente hay una situación que es necesario poner en la mesa aquí. Y es con todo el respeto que me merece, abogado, pero está haciendo indirecta o directamente acusaciones contra el Poder Judicial y contra un juez de negligencia o de contubernio, y eso es delicado. Yo siento que ese tipo de situaciones no deben de manifestarse de manera tan aventurada como lo está haciendo. ¿Por qué no? Digo, yo soy un gran defensor de que lo defienda jurídicamente en el expediente. No, pero sí, yo comparecí aquí porque el señor iba a comparecer solo. Estoy yo fui notificado de que iba a acudir abogados de la Procuraduría y el señor no tiene la capacidad para contraargumentar. Yo les quiero agradecer a los 4 que han estado aquí, los micrófonos de Proyecto Puente. Estoy seguro que Luis Alberto no nos va a cerrar para este tema. Si hay otras aclaraciones que consideren pertinentes, si hay más temas que consideren aclarar y abordar, estoy seguro que Proyecto Puente va a estar dispuesto a atenderlos. Es un foro que expuso las 2 visiones del mismo hecho, es un foro que cuestionó a las 2 partes sin ningún problema, y le quiero agradecer mucho al Ministerio Público, Juan Carlos Tapia, que se quedó en la línea. Juan Carlos, discúlpame, en serio, la discusión acá se extendió, pero te pido una disculpa y te agradezco mucho tu disposición a estarnos esperando esta media hora, perdón.
No, yo creo que ya. No, gracias Juan Carlos, te digo, discúlpanos, te tuvimos ahí colgado, perdón, Ministerio Público adscrito el caso, que su postura también es importante, pero bueno Juan Carlos, perdón en serio por tenerte ocupado. Mande, te diga. Gracias Juan por tu, perdón, muchas gracias, le colgamos a Juan, perdón, muchas gracias, muchas gracias, y gracias, felicidades. Aquí lo importante, lo que queda claro es que el ciudadano tiene el derecho a cuestionar a su autoridad en este 2017, y si un abogado cuestiona a un juez o un ciudadano cuestiona a la autoridad de la Procuraduría, pues digo, qué bueno, ¿no? Esto no se veía, ahora sí se ve, y gracias por estar en Proyecto Puente, gracias por estar aquí, gracias por hacernos llegar su carta, ojalá que todo se solucione, y ojalá que al final, como dicen, ¿no?, la verdad prevalezca de alguna manera. Gracias. Bueno.